Hola, mi nombre es Paola Moreno. Nuestro grupo ha diseñado un conversatorio para trabajadores y empleadores de la empresa Frutimás, donde hablaremos de elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. A continuación les hablaré de los elementos esenciales del contrato. Bueno, primero entendemos que contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. En el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos hablan de los elementos esenciales. Primero, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Y C. Un salario como retribución del servicio. Segundo, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. A continuación, mi compañera les hablará de las medidas de mejoramiento para las partes. Se deben mejorar las condiciones de trabajo, ya que dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, el empleador está obligado a generar buenas condiciones de las instalaciones de cada espacio de la empresa, crear pautas activas para un mejor ambiente laboral para que los trabajadores no vean el trabajo como rutinario y puedan hacer mucho mejor sus tareas. En el caso de la terminación del contrato, se debe generar unas recomendaciones si fue con justa causa y si fue por una falta grave por parte del trabajador, se debe mejorar el estado del cargo para un buen ambiente y que el empleador no opte por terminar el contrato y no se sigan cometiendo faltas. Mejorar las condiciones de los equipos de trabajo haciendo un mantenimiento consecutivo para su buen funcionamiento. El empleador debe cumplir con sus obligaciones en cuanto a los derechos de los trabajadores para generar un ambiente laboral digno con sus elementos necesarios para las tareas o labores de cada cargo. Hacer cumplir las obligaciones de los trabajadores sobre sus tareas como está estipulado en el contrato y acatar las órdenes de los supervisores con respeto hacia ellos y que los trabajadores también generen un respeto para un ambiente laboral mucho mejor y que sus tareas las puedan hacer de la mejor manera. Buenas tardes, vamos a hablar sobre los tipos de contrato. En el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre la duración del contrato y dice lo siguiente: el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El primer tipo de contrato es el contrato a término fijo. En este contrato debe constar por escrito y su duración no debe ser máximo o superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. En este mismo artículo
hay ciertos puntos y uno de ellos es que si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Por otro lado, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Un parágrafo de este artículo es que en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. El siguiente contrato es el contrato por tiempo determinado y según el Código Sustantivo del Trabajo dice que el contrato celebrado por tiempo determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. Otro de los artículos de este código dedicado a los contratos es el llamado duración indefinida. Y en este artículo dice que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con la antelación no inferior a 30 días, pero para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar el aviso oportuno o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Este artículo mencionado, el artículo 8 numeral 7, es del decreto 2351, artículo 8, numeral 7, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Este artículo mencionado, el artículo 8 numeral 7, es del decreto 2351 de 1965 y dice lo siguiente: si el trabajador, quien da por terminado intempestivamente al contrato sin justa causa comprobada, deberá pagar al patrono una indemnización equivalente a 30 días de salario. El patrono depositará ante el juez el monto de esta indemnización, descontándolo de lo que le adeude al trabajador por prestaciones sociales mientras la justicia decide. Hay un plazo presuntivo en el Código Sustantivo del Trabajo que dice lo siguiente: los contratos cuya duración no haya sido expresado, estipulada o no resulte la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse, se presumen celebrados por términos sucesivos de 6 meses en 6 meses. Ahora hablamos de la terminación del contrato. El contrato de trabajo termina por las siguientes razones: por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o del establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos, por no ingresar o no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer la causa de la suspensión del contrato. En los casos contemplados en los literales de este artículo, el patrono debe notificar al trabajador la fecha precisa de la suspensión de actividades o de la liquidación definitiva de la empresa.
Buenas tardes, el día de hoy hablaremos con la señora Franci, es una trabajadora de Surtimax y ella nos va a contar un poco sobre sus años laborando y sobre qué tipo de contrato tiene. Buenas tardes, mi nombre es Franci, pues ya llevo 7 años trabajando aquí en la empresa y mi tipo de contrato es un término indefinido. Pues he tenido muchos beneficios trabajando en la empresa porque aparte de la experiencia, pues he tenido mucho ayuda para mi familia, mis hijos y pues en mi hogar en general, ¿cierto? Pues he estado en varias sucursales ya después de todo este tiempo, en oficios varios, haciendo reemplazos. A veces me toca, digamos, la caja cuando el jefe no está, por la experiencia y por el tiempo que llevo en la empresa. Bueno, señora Franci, ahora cuéntenos un poco de qué le gusta de la empresa, qué le ha gustado de trabajar acá en la empresa. Bueno, pues gracias a la empresa hemos tenido muchos beneficios. Ellos nos apoyan muchísimo. También tenemos todo lo de ley, cuanto a salud y prestaciones y seguros y todas esas cosas. Ellos nos apoyan muchísimo también cuando nos dan las vacaciones, y pues también son unos jefes muy amables. Pues nos apoyan cuando nos necesitamos, sin reprocharnos nada. Entonces por eso estamos muy amañados. Y pues ya nos han dado muchas, con todo el tiempo que llevamos trabajando acá, pues hemos adquirido mucha experiencia, hemos aprendido muchísimo a manejar como las ventas, y pues es muy chévere trabajar con ellos. ¿Y qué tal la parte de convivencia? Los compañeros nosotros no hemos tenido ningún problema con ellos, son muy compañeristas, trabajamos unidos, porque pues así es mejor para como ser buenos compañeristas. Ah, bueno. Muchísimas gracias, señora Franci. Muchas gracias a ustedes. Bye.